Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jahan. Junto a Yerlia, Janet y Betsabeth vamos a presentar nuestro trabajo acerca de los ensayos de resistencia y deformidad del macizo rocoso. Introduction. Rock mechanical can be considered like a part of geotechnics. The geotechnical energy covers all the theoretical and experimental studies. For knowing the mechanical behaviors of rocks, which is defined with resistance and durability. This can consider the rules that govern the ether to perform the different days of predecessor in their respective stage and final to carry them or in levels for their respective analysis. Compresión triaxial y triaxial con deformación. Para este ensayo nos basamos en la norma 2664, la cual representa las condiciones de la roca in situ sometidas a esfuerzos confinantes, mediante la aplicación de presión hidráulica uniforme alrededor de la probeta. Permite determinar la envolvente o línea de resistencia del material rocoso, ensayado a partir de la que se obtienen los valores de sus parámetros resistentes, cohesión y ángulo de fricción. En este ensayo se debe cumplir las siguientes condiciones. La razón largo-ancho de la probeta debe ser de 2,0 a 2,5 ESA1, los extremos deben ser paralelos y pulidos, sin grietas, y el ancho de la muestra debe ser 10 veces mayor al tamaño medio del grano. El procedimiento. Lo primero es recubrir la muestra con una membrana impermeable, cuyo fin será evitar el líquido usado para generar la presión de confinamiento, el cual este va a permitir que no penetre en el testigo. Lo segundo es que se sitúa el testigo dentro de una cámara que será la encargada de mantener la muestra a una presión de confinamiento determinada. Esta se encuentra conectada con la prensa hidráulica, manipulada por el encargado del laboratorio, cuyo único fin es inyectar el líquido hidráulico a la cámara y de esta forma fijar la presión de confinamiento. Una persona se debe encargar de medir la presión a la cual está siendo sometida la muestra mediante un manómetro conectado directamente a la prensa hidráulica. La presión debe ser medida a cada instante, ya que al momento de fallar la aguja indica el valor de la carga y vuelve al punto de partida. Una segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la presión en la prensa hidráulica. Y una tercera persona, en este caso el encargado del laboratorio, se dedica a regular la presión confinante, manteniéndola constante durante todo el ensayo. Esta presión puede ser cualquiera, sin embargo es recomendable ir aumentándola de forma progresiva, dependiendo de la respuesta de la roca durante los ensayos. Una vez falle el testigo, se retira y se analizan las condiciones y modo de ruptura. Finalmente, usando los datos obtenidos en el ensayo de compresión triaxial, se puede conocer el ángulo de fricción y la cohesión de la roca intacta, mediante el criterio de falla de Moore-Coulomb, y además esta norma considera el criterio de Hooke-Brown, que es un método no lineal que busca expresar las características del macizo rocoso mediante un criterio gráfico de fallas. Ensayo de compresión uniaxial con deformación o UCS con deformación. Este ensayo se utiliza para ver las microgrietas que se están generando al interior de la probeta. Se realiza el mismo procedimiento que en el caso del UCS simple, pero existen variaciones antes de la preparación de la muestra. Primero se ubica el centro de la probeta donde no existan estructuras visibles ni clastos muy grandes y luego se marca. Esto es para poder ubicar los strain gauge o galgas extensiométricas que permitirán analizar cómo se está deformando la probeta hasta el punto en que se rompa. La galga extensiométrica es un traductor de resistencia que convierte la elongación, el estiramiento o contracción mecánica. Estos cambios de resistencia van a indicar cuánto se está estirando o contrayendo la probeta y lo pasa a datos. Después, se pega la galga extensiométrica con Loctite, que es un tipo de pegamento. Esto es para poder analizar la deformación axial y la deformación lateral que va a tener la probeta y se ve en ambos ejes cómo se está deformando.
Esto se deja reposar por lo menos 6 horas para dejar que el pegamento haga efecto. Después de pegar las galgas extensiométricas, se debe soldar a cada una un cable, preferentemente de cobre, para que haya una mejor conexión en estos equipos. Luego se usan las pinzas que trae la máquina para hacer la conexión con los cables de cobre y se recomienda usar cinta aislante para que no haya interferencia de valores en los datos. Cuando se rompe la probeta, se hace una reconstrucción y se analiza con la imagen pre y post para ver los datos y analizarlos con la galga extensión métrica. Según la norma se establecen 3 tipos de métodos. Esto va a depender del filtro en que se tomen los datos. Va a ser el método tangente, el método secante y un método que ocupa promedios. Bueno, el estudio y la tesis que nosotros realizamos, el nombre de la tesis es el comportamiento transversal de la roca intacta de la mina Rey del Plata. El autor de esta tesis es Jesús Quesada y Procoro Nabor. Viene del Instituto Politécnico en la Escuela de Ingeniería, Unidad de Ciencias de la Tierra de la Ciudad de México. El tema principal de la tesis es el comportamiento triaxial de la roca intacta. La problemática a desarrollar dentro del trabajo se basa en información ya trabajada y en información recopilada del proyecto Mina Rey del Plata, a través de pruebas triaxiales donde su principal propósito es obtener parámetros del macizo rocoso y la relación de esfuerzo de formación, esto a través de una prensa hidráulica. ¿Qué ensayos se ocupan? En general, para estos tipos de pruebas se realizan 3 tipos estándar de pruebas triaxiales: la prueba consolidada drenada, la no consolidada no drenada y la no consolidada drenada. Dentro de la prensa hidráulica tenemos los asientos esféricos de acero templado y esmerilados, que se encuentran en la parte superior de la prensa. Tenemos el hueco de tolerancia y el cuerpo de la celda en acero suave, que también se encuentran en la parte superior. Dentro, en la parte del medio, va la muestra de la roca, y en el medio tiene una abertura rectangular, la cual es el indicador de la deformación. Las pruebas, vamos a explicarlas una a una. Dentro de la consolidada drenada, es donde la muestra se consolida mediante la presión de confinamiento y la compresión. Se aplica a poco para las presiones, para que las presiones acumuladas por corte se disipen. La velocidad de deformación es constante. Con esto se controla la deformación. La idea de la prueba es que la muestra y las presiones se ajusten a los esfuerzos circundantes. Esta es una de las pruebas que más se demoran en realizarse. Tenemos la consolidada no drenada, que permite el drenaje y la presión del poro generado por la presión del confinamiento, pero no se permite el drenaje de la muestra durante la aplicación de los esfuerzos. Las características de corte se miden en condiciones no drenadas y se supone que la muestra está completamente saturada. Tenemos la no consolidada y la no drenada, que es una prueba donde las cargas se aplican rápidamente y no se permite que la muestra se consolide durante toda la prueba. La muestra se comprime siempre a una velocidad constante. Con respecto a la tesis que nosotros nos tocó analizar sobre la compresión triaxial, se dice que la muestra primero se le aplica un poco de talco para poder evitar la fricción que puede tener con los materiales aislantes. ¿Ya? También se utiliza una membrana de hule, ya lo suficiente fuerte con una presión para lograr que no se rompa, y a la vez también tiene que ser de manera dócil para poder lograr la influencia de la evaluación de la resistencia de la roca. En este caso se pueden utilizar de 2 a 3 encargados de laboratorio, en la cual mediante el equipo de Strain Ace, el encargado es el encargado de mandar los datos directamente al equipo, ya de tal manera que una persona encargada de laboratorio es quien está destinado a mandar los datos, quien encarga la carga axial y también la presión de confinamiento. En el segundo caso, se aplica entre los 3, la carga axial, la presión de confinamiento y también quien va a indicar los indicadores de carátula. ¿Ya? Para iniciar este tipo de prueba, la prueba debe estar en posición 0,
para después cargarla a la probeta, y con la prensa, mediante las ayudas de las agujas, que se van moviendo de a poco, uno debe empezar como a dejar de cargar para poder como empezar lentamente en la precisión del diseño. Después de esto, que pasa un tiempo, las palatinas de acero se tienen que relajar para poder así retirar de la cámara triaxial y bajar la presión confinante. Una vez que la cámara se encuentra libre, se abre con una llave para poder descargar los fluidos confinantes, y con la ayuda de una manguera de presión se sacan todos los líquidos que pueden estar pegados en la pared de la cámara triaxial. ¿Ya? Cuando ya se tiene la probeta o la muestra en nuestras manos, tenemos que retirar el huele que se ocupó en el inicio, la cual vamos a tener la muestra ya ensayada. Posterior a eso se tiene que meter a hornos entre 50 a 110 centígrados por 24 horas, para así tener la muestra pero en peso seco, y se realizan los cálculos correspondientes. Este ensayo, que lo que nos va a dar es la obtención de la resistencia intacta de la roca mediante los círculos de Mohs. Siempre es bueno analizar entre 5 o a 3 ensayos para poder hacer la correlación de datos y obviamente tener los resultados y gráficas de manera satisfactoria. Bueno, a continuación vamos a analizar los resultados. De la investigación de las pruebas de laboratorio se estudiaron 4 litologías. La litología geológica son el esquistos, en rey de plata y filitas, y metalavas junto con toa en Villaraya. En la siguiente tabla se muestran los resultados de las pruebas tomando en cuenta el criterio de Hooke y de Brown. Tener en cuenta que las pruebas pueden variar de acuerdo a la litología, matriz, discontinuidades, foliación o fisura. Dentro de los parámetros del esfuerzo constante de la roca, encontramos la litología ya mencionada, que son los esquistos, filita, metalavas y toas. Los últimos 2 son de carácter volcánico. Esta tabla que nos muestra dentro de los parámetros de la roca intacta, nos encontramos con el primer dato, que sería el esfuerzo de la compresión. Tenemos luego la constante de Hooke, luego el coeficiente de determinación, luego una constante, y luego nuevamente la constante de Hooke y de Brown, pero para parámetros dentro del macizo rocoso. Los datos de A y de S dependen del grado de perturbación de la roca. Y luego, para finalizar la tabla, tenemos el primer dato, que sería la resistencia a la compresión, y el último dato, que es la resistencia a la tensión de los estudios realizados dentro del comportamiento triaxial de la roca. In this test, the aim is to avoid the subject deformation with the UCS test procedure, with deformation and the cohesion and friction with the triaxial test. The triaxial compression test represents the in situ condition in which the rock is found, and when subject to confining stress, the resistance line of the rock material can be determined. The Hooke-Brown and Moore-Coulomb criteria are very useful for the analysis of the parameters.